Lamentablemente ayer en la Junta de Portavoces, y eso también hay que comentarlo, solicitábamos que cuanto antes el presidente del gobierno viniese a hablar con nosotros, viniese a decirnos cuál es su hoja de ruta para Cataluña y para el problema que está teniendo en este momento España. Y lo que se nos dijo fue que esta semana lo tenía muy complicado, que la semana que viene vendrá, pero que no nos pueden decir la fecha porque tiene una agenda internacional muy apretada. Creo que sobran las palabras y sobra decir que falta responsabilidad, falta proyecto y también falta valentía. Valentía para defender a esa mayoría de catalanes silenciosos que no quieren que se fracturen y que se vulneren sus derechos. En cuanto a los retos de Canarias, y perdonen que me haya exaltado con la parte nacional, pero es que lo vivimos ahora mismo muy de cerca. En cuanto a los retos para Canarias, tenemos muchísimos retos. Tenemos una sanidad que es de la peor valorada según su población, es una realidad. Hay un 80% de los canarios que dice que su sanidad no es eficiente, no es suficiente o no tiene las garantías suficientes. Tenemos como ejemplo 8 meses de espera para una ecografía. Muchos saben que 8 meses muchas veces es tarde. Es tarde si el resultado de la ecografía es importante. Tenemos una educación que es de las peores valoradas del país. Y nosotros no dudamos que las capacidades de los canarios son exactamente iguales que las del resto de ciudadanos del país. Pero la realidad es que algo se está haciendo mal. Y cualquier sociedad que se precie, cualquier sociedad que quiera mirar al futuro, tiene que basar su programa en la educación. Y lamentablemente no está pasando esto en Canarias. Ayer nos despertamos con los datos de empleo, con los datos del paro o del desempleo, mejor dicho. Canarias, casi un 25% de paro. Pero es que además el dato que a mí me preocupa y me preocupa también como secretaria de Juventud de mi partido, es que casi un 50% de paro es la tasa juvenil. ¿Alguien piensa realmente que nuestros jóvenes no están preparados para salir al mercado laboral? ¿O es que quizás no se está haciendo lo suficiente para que se puedan reinsertar y para poder crear tejido productivo y nuevos puestos de trabajo? Tenemos que enfatizar, y uno de los grandes retos que tiene Canarias, y digo grandes retos porque si esto no se soluciona nada de lo anterior se podrá solucionar, es la mala gestión que padecemos. Hay una mala gestión absoluta. Y esto no es un mitin político, y lo digo de verdad. Hay una mala gestión porque se está negociando, o se ha pedido, lo vimos en los presupuestos anteriores, mucho dinero para Canarias, muchos titulares en medios de comunicación, muchas noticias, pero la realidad es que ¿de qué sirve que todos nos peleemos en Madrid para traer dinero si aquí son incapaces de gestionarlo? Le debemos al presidente del gobierno de Canarias y a su ejecutivo que no se puedan ejecutar los presupuestos que se han aprobado a nivel nacional. No se van a poder ejecutar en su totalidad porque no han hecho la previsión. Porque uno no puede ponerse a pedir dinero al tuntún si no tiene los proyectos para los cuales necesita ese dinero. Y porque si uno no hace el trabajo previo, cuando llegue el dinero no se va a poder invertir. Y al final quien pierde son los canarios, no pierden los políticos, pierden todos los ciudadanos de las islas, que siguen sin tener anillos insulados cerrados, que siguen sin tener sus convenios de carreteras activados, que siguen sin tener sus ayudas para la educación, que siguen sin tener. Ese es el mantra que está acaparando todo lo que es la mala gestión. Se ha mirado hacia otro lado y este verano parece que fue trending topic en Canarias, el tema de las aguas residuales. De repente nos encontramos con una plaga de microalgas que cosas de la vida por generación espontánea tenemos en Canarias. La realidad es que hace más de 10 años que no hay un censo de vertidos en las islas. Hace más de 10 años que no se está preocupando nadie de qué se está vertiendo al mar. Hace más de 10 años que se sigue mirando hacia otro lado también en cuestión de salubridad, porque luego levantamos la mano para decir que nuestro motor es el turismo. ¿Alguien realmente se piensa que van a venir a Canarias los turistas si no les damos unas playas con aguas de calidad? Y ya no solo, ni siquiera pensando en los turistas. ¿Cómo puede uno lanzar una rueda de prensa a un equipo técnico para que diga en un momento dado que no hay ningún problema para la salud, que no hay que cerrar las playas, pero que ellos no se bañarían personalmente? Eso es una broma pesada que le están gastando a todos los canarios. Otro ejemplo de mala gestión es que el gobierno de Canarias financia con 150 millones de euros el déficit de empresas públicas. Déficit de empresas públicas. Ese dinero, además, esa inversión está limitando la iniciativa privada, o lo que es lo mismo, está limitando la creación de empleo efectivo. Por eso creemos que la mala gestión o la gestión es uno de los pilares principales sobre los cuales tenemos que empezar a trabajar. El título de esta ponencia hablaba del papel de la centralidad política y qué es lo que podemos aportar. Nosotros creo que hemos demostrado que la centralidad política tiene una capacidad que no tienen
partidos políticos que estén muy escorados, y es la capacidad de diálogo, la capacidad de mirar hacia el futuro, de sentarse y de poder llegar a acuerdos. Lo demostramos, llevamos un acuerdo con el Partido Socialista, también con el Partido Popular. De esos acuerdos que parecen tan antagónicos, 100 puntos eran exactamente iguales, eran los mismos. Parece mentira que tenga que venir un tercer agente a poner de acuerdo en 100 puntos fundamentales a dos partidos que llevan años simplemente uno quejándose de lo que hace el otro y el otro quejándose de lo que hace el uno. Lo que asusta de la centralidad política en este partido es que no tenemos las manos atadas, somos libres, somos valientes y no tenemos miedo de sentarnos a negociar y a decir qué es lo que necesita el país. No tenemos miedo a decirle al gobierno de España que hay que aplicar el 155 en este momento. No tenemos miedo a decir que hay que hacer cambios en la Constitución, que será un debate largo, pero que es necesario. Solo tenemos 32 escaños y creo que hemos demostrado que la política útil es posible, con pocos escaños, pero también sin tenerlos. Y eso es lo que hemos enseñado en Canarias. Registramos iniciativas una tras otra en el Parlamento de Canarias. Algunas han salido hacia adelante, otras, cierto es que ningún partido nos ha respondido, porque a lo mejor piensan más en el logo de quién lo presenta que en el fundamento y en la base, que es lo que debería importar. Le hemos ofrecido a los partidos de Canarias que hagan suyas nuestras iniciativas, que quiten nuestro logo y que las presenten. Pero lamentablemente quizás eso sería evidenciar que hay gente que está trabajando sin estar y gente que estando no está trabajando. Pero bueno, en cuanto a la política útil, que es lo que le estaba hablando, y vamos a pasar de la parte de los retos y vamos a pasar a la parte de qué podemos hacer desde la centralidad y también desde nuestra visión hacia Europa. La Unión Europea tiene muchas oportunidades, es nuestra oportunidad. En este momento, Ciudadanos, como bien lo saben, estamos dentro de la Alianza de Partidos Liberales de Europa, estamos trabajando para que haya un proyecto de más Europa, de más seguridad y de más derechos para todos. Tengo también el placer o el orgullo de formar parte de ese pequeño grupo del Partido Liberal Europeo de 15 personas que trabajaremos para desarrollar el manifiesto que dará como lugar el programa electoral para las próximas elecciones europeas. Esto es una primicia, no lo había contado en público, pero tenemos el gran orgullo de que haya parte de España también en ese proyecto europeo. La seguridad, como ya dije antes, es fundamental y para eso tenemos que llegar a un acuerdo sobre las fronteras comunes de Europa. Ese es el gran reto que tiene Europa. Si somos Europa, todas las fronteras exteriores son de todos nosotros. No hay las fronteras del sur de España, solo le competen a España, las del norte de Ucrania, solo al norte de Ucrania, las fronteras con Turquía solo le obedecen a Grecia y Turquía. No. Si somos Europa, si realmente creemos en un proyecto europeo, las fronteras son absolutamente de todos y así es como tendremos que trabajar. En España, la opción o la única vía que nosotros entendemos es la vía de la unidad, es la vía de un proyecto sin complejos, de un país sin complejos, de un país que ya salga de esa política rancia bipartidista y que salga hacia adelante con propuestas de solvencia y sobre todo de futuro. Para nosotros es indispensable y por eso trabajamos cada día porque exista una independencia real entre los tres poderes del Estado. De facto en la actualidad, como todos saben, no la hay, porque no existe, pero vamos a seguir trabajando para que así sea, porque es la única manera de garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Y en nuestro proyecto de futuro, en nuestro proyecto para España, el pilar fundamental es la educación. El Pacto de Estado por la Educación, que aunque no lo crean es complejo, es muy complejo, porque poner de acuerdo a los que toda la vida han estado peleándose para crear un único proyecto educativo es complicado, pero ahí estamos, siguiendo, convencidos de que Canarias sobre todo va a ser de las más beneficiadas si hay un Pacto de Estado por la Educación. Como ya dije antes, no hay ninguna sociedad que busque futuro que no invierta en la educación. Y por eso para Canarias es indispensable que la educación en las islas sea una educación bilingüe. Pero hay que ser realistas. Para que haya una educación bilingüe tiene que haber también una formación a todo el personal docente para que pueda impartir ese programa bilingüe con las calidades suficientes. No podemos querer que de un día para el otro tengamos una educación bilingüe si no pensamos en todos aquellos que tienen que impartir esa educación y a los cuales también hay que darle las herramientas para que puedan hacerlo. Por supuesto, creemos que en Canarias, y sobre todo en Canarias, hay un problema con la interinidad, hay un problema con la temporalidad de nuestros docentes que también se comparten con el sistema sanitario. Es indispensable que se reduzca la temporalidad, es indispensable que se deje de abusar de la interinidad. En sanidad ya lo saben, no solamente el problema que hay con la temporalización, sino es necesario que se profesionalicen los cargos.
que no se mire el carnet político, el carnet de afiliación de una persona para poder llegar a un cargo en el sistema sanitario, sino que se mire su profesionalidad, sus méritos, independientemente de quién vote. Nosotros queremos a los mejores dirigiendo la sanidad de Canarias y para eso hay que dejar las ideologías a un lado. En Tenerife, en concreto, para aterrizar aquí en la isla, seguimos con los mantras del Hospital del Norte y el Hospital del Sur, que todas las campañas electorales salen, ocupan muchas portadas, muchos programas electorales, y la realidad es que no se les está dotando en función de la población, partes ni siquiera están funcionando. Esa ineficiencia, el que no se esté atacando a dar soluciones a los problemas reales, como en este caso, en la parte sanitaria y en Tenerife en concreto, es el Hospital del Norte y el Hospital del Sur, hace que no solo se colapsen los hospitales principales de la isla, sino que también haya un colapso en el tráfico que dificulta el día a día. Es necesario ser conscientes de qué tenemos y por eso les aseguro que lo primero que haremos si llegamos al Parlamento de Canarias, y espero y deseo por supuesto al Gobierno de Canarias, es hacer una auditoría de todo el sistema sanitario. Es indispensable saber dónde se va el dinero, porque el 42% de nuestro presupuesto regional va a sanidad. Y si la gente sigue pensando que su sanidad no está bien, es que algo está fallando. Y para eso es necesario auditar, saber las cuentas y saber hacia dónde se están yendo todos nuestros recursos. En materia de empleo, y acabo enseguida, en materia de empleo es necesario estudiar las estructuras legislativas que existen en Canarias. Todos los empresarios, y muchos aquí están, la voluntad de cualquier empresario es crecer y crear empleo, pero si tenemos unos procesos administrativos duplicados y triplicados en las Islas Canarias, es imposible que se cree. Cuesta mucho más tiempo crear una empresa en las islas que a nivel nacional, porque a veces pensamos que el exceso de burocracia nos ayuda y lo que hace es ralentizar el crecimiento y la economía. Un compromiso de este partido, una opción de la centralidad es precisamente reducir todas esas barreras administrativas que existen, porque tenemos el compromiso de agilizar la economía y para agilizar la economía hay que darle facilidades a todos aquellos que quieran poner su patrimonio y emprender. Como han visto, hemos propuesto también una bajada del IJIC, porque ya se hizo un esfuerzo y ahora estamos en tasas de recaudación superiores a antes de la crisis, a los periodos de antes de la crisis, así que creemos que es el momento que el Gobierno de Canarias también mande una señal de decirle a todos aquellos que se comprometieron y que pusieron y arrimaron el hombro en época de crisis, es el momento de darles una señal de que las cosas están cambiando de tendencia. Y como ya lo han visto, la política útil para nosotros tiene uno de los nombres y es la ley de autónomos. Nos hubiese gustado que fuese más ambiciosa, es verdad, pero la verdad es que nos encontramos con el muro del Partido Socialista y el Partido Popular que no nos dejaban ir todo lo lejos que quisiéramos ir. Les aseguramos que si estamos en el gobierno seguiremos trabajando para que sea cada vez mucho más ambiciosa. En cuanto a la mala gestión, nosotros lo que podemos ofrecer o lo que creemos que necesita Canarias es un equipo solvente. Queremos que haya un equipo responsable, profesional y que sepa realmente lo que es la administración pública, lo que es la gestión y que no, que si me quitan esta alcaldía estoy tranquilo porque me van a colocar en algún puesto en concreto. Que tengas vida antes y después de la política es imprescindible para poder gestionar bien y para poder llevar un proyecto común también para Canarias. Nosotros queremos trabajar por una Canarias sin división, por una Canarias más cerca política del resto de España. Así lo estamos haciendo. Somos el único partido nacional, y eso decía Mariano, que ha tenido agenda canaria dentro de su programa electoral nacional, porque entendemos que las especificidades que tienen las islas no son privilegios, sino que son aquellas herramientas que ayudan a garantizar la igualdad de todos los ciudadanos de este país. Para Ciudadanos es necesario que estemos aunque no estemos. Es decir, que aunque no estamos en el Parlamento de Canarias, seguimos estando ahí, seguimos trabajando en los municipios en los que no tenemos concejales, seguimos trabajando y presentamos iniciativas. Lo hemos demostrado, también hemos demostrado que en el Congreso se puede hacer política con pocos escaños, que nos encantaría tener más, eso también se lo digo y esperamos que en las próximas así sea. Pero al final lo que les quiero dejar es el resumen de por qué yo entré en política, por qué me convencieron además para presentarme a esas primarias y también para ser coordinadora. Como bien dijo Mariano, mis padres se tuvieron que ir, trabajaron duro para que yo tuviese otras oportunidades, para que pudiese estudiar, para que tuviese al final un futuro mejor. La triste realidad es que cuando yo le dije a mis padres que me tenía que ir, mi madre dijo que no había servido de nada todo lo que se había hecho hasta el momento. Así que, disculpen que me emocione siempre, es que soy muy sensible yo. Pero la realidad es que, como me niego a pensar que las cosas no se pueden cambiar,
quiero rodearme de un buen equipo de personas que sobre todo tengan un mismo horizonte y un mismo futuro, y es el de que las cosas vayan mejor y que se puedan cambiar. Muchas gracias y siento la sensibilidad. Lo siento. No me extendí mucho, ¿verdad? No. Más o menos, más o Sí, menos. hola. Bueno, te tienen aquí grabando, te vamos a dejar. Bueno, hay un tema que yo creo que es importante, que ayer Su Majestad el Rey dio un discurso contundente con respecto al tema de Cataluña. ¿Cuál es su opinión al respecto? Para nosotros el discurso del rey fue como tenía que ser, fue un discurso de Estado, fue un discurso en el cual no echamos nada en falta, porque al final lo que ha dejado claro es lo que ya venimos anunciando, y es: no es tan solo la mayoría de ciudadanos de Cataluña que no quieren la independencia, no los vamos a dejar solos, y sobre todo ha dado esperanza y cobijo también a todas esas personas, pero sobre todo ha dejado claro una cosa: con aquellos que vulneran la ley, con aquellos que deciden saltarse a la torera las leyes, no se puede dialogar. Y es necesario que se establezcan las herramientas que contempla nuestra Constitución y nuestra legalidad para restablecer no solamente el orden, sino los derechos de todos. Yo este fin de semana vi vulnerados mis derechos por pensar diferente. Por pensar diferente tenía que ir con un grupo de personas de paisanos a mi lado, cuando yo no he insultado a nadie, cuando yo no he enfrentado a nadie. Así que el discurso de Su Majestad fue lo que tenía que ser. Un discurso de Estado que me hubiese gustado también que el presidente del gobierno lo hubiese dado, la verdad, porque el presidente del gobierno tendría que dar un discurso de Estado y no andar con su complicada agenda europea. Pero ¿qué vamos a hacer? Por suerte tenemos un monarca que ha hecho lo que tenía que hacer, y por supuesto que tiene todo nuestro respaldo hacia ese discurso, y no echamos nada en falta. Bien, con respecto a esto, ya tengo varias preguntas aquí. Pues también una de ellas que le plantean también son las dudas y la posición del Partido Socialista con respecto a Cataluña, que realmente pues deja entrever que no tiene ningún tipo de claridad al respecto tomar una decisión. Pero ni en Cataluña ni en este momento en España. Realmente lo que nos encontramos cada día es que no sabemos con quién estamos negociando. No sabemos si estamos ante un partido constitucional, un partido de Estado, o si estamos ante un partido podemizado más preocupado porque le quiten electorado por su izquierda que por el bien o por el futuro de este país. En cuanto al tema de Cataluña, yo realmente creo que el Partido Socialista está bastante perdido, y es fruto de que todavía siguen arrastrando sus problemas internos, siguen con sus comités autonómicos y siguen en primarias en muchos de los aspectos, y no saben ser contundentes o no han querido ser contundentes. Yo creo que la prueba de que el Partido Socialista en este momento no está a la altura es que ni siquiera votasen a favor una moción que se presentó para respaldar al gobierno, en la cual lo que se decía era apoyo a todos esos alcaldes acosados, que todos eran del Partido Socialista Catalán. No había ningún alcalde de Ciudadanos, pero apoyo a todos esos alcaldes acosados, apoyo a toda esa ciudadanía acosada por pensar diferente, respaldo al gobierno para que aplique siempre, velando y con la herramienta de la Constitución y la ley por delante, lo que tenga que establecer para restablecer la legalidad. Esos puntos, que son muy lógicos, que son muy básicos, se votaron en contra. Se votaron a favor por el Partido Socialista en Andalucía, pero se votaron en contra a nivel nacional. Así que, lamentablemente, necesitamos ahora un Partido Socialista fuerte, porque así lo necesitamos. Lamentablemente en este momento no lo tenemos, y eso es un problema para el país. Con respecto a la misma línea, ¿no?, con el asunto de Cataluña, pues también le plantean la posición de Pablo Iglesias y el aprovechamiento que quiere hacer de una circunstancia política extrema para el Estado para sacar provecho propio. ¿Cuál es su opinión? Es un señor que sabemos de dónde viene, sabemos lo que quiere, y todo lo que sea romper España le parece bien. Y como todo lo que sea romper España le parece bien, a todos nos sorprendería que defendiese aplicar la legalidad en Cataluña. Es decir, no hay ninguna novedad, no esperábamos absolutamente nada del señor Pablo Iglesias, y ha respondido precisamente a las expectativas. Es decir, nada, solo apoyan todo lo que rompe España. Y por supuesto, en el Congreso de los Diputados, para que lo sepan, porque muchas veces no aparece en las imágenes cuando se hacen los cortes en la televisión, Podemos siempre aplaude a Bildu, a Esquerra y al PDeCAT, la antigua Convergencia. Nunca, jamás ha aplaudido ningún discurso constitucionalista, ningún discurso en el que se hable de un proyecto de futuro de España. Y con respecto a Ada Colau y la posición que está manteniendo también
que está siempre en el término medio, sin realmente aclarar a la opinión pública cuáles son su posición con respecto a la independencia de Cataluña. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo creo que ella sí ha sido clara. Ella ha votado 2 veces en 2 referéndums y en el primero dijo que había votado que sí, que quería la independencia. El problema es que ahora es alcaldesa y está con tibieces y le cuesta mucho más definirse. Pero la realidad es que se hayan facilitado colegios en Barcelona implica que hay un apoyo de la señora Colau, y que Podemos no pueda tener un discurso solvente hace que al final la señora Colau sea la que decida. El viernes pasado en un medio de comunicación tuvimos un debate, distintos portavoces, sobre Cataluña. Y el señor de Podemos me dijo, y está grabado, me dijo: hombre, es que tú lo tienes muy fácil porque tú tienes una posición clara. Nosotros, para mí es mucho más difícil. Digo, hombre, claro, es que en las cosas de Estado uno tiene que tener las cosas claras. Si no, no sé qué hemos venido a hacer. Así que esa es la situación que tristemente está. Pero yo les digo que no esperábamos nada ni de la señora Colau ni del señor Pablo Iglesias. También le plantean ya otro tema de que, bueno, con respecto un poco a la misma línea, que es un tema de actualidad. Normal. Esperemos después que las siguientes preguntas vayan un poco más de Canarias también. Pero es que su presidente ha dicho con claridad y rotundidad, que además, bueno, en este aspecto sí le tengo que comentar, que es el único líder político que por lo menos habla con claridad y rotundidad con respecto a Cataluña. Es si la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno de España, con una redacción que parece ambigua, podría dar la posibilidad realmente de adelantar elecciones en Cataluña. Sí, por supuesto. Por supuesto, la aplicación del 155 hace que el Gobierno central pueda convocar elecciones en Cataluña. Nosotros hemos pedido que se aplique ya, porque no se aplica automáticamente. Hay un periodo de unas 48 horas que la Generalitat tiene que presentar alegaciones, si no tiene que ir al Senado y ya después se puede aplicar. Por eso se lo estamos diciendo desde hace días: vamos a aplicar el 155, vamos a activarlo y luego se va aplicando en función de que sea necesario. Pero es necesario tener activada esa herramienta porque, por ejemplo, si queremos dialogar con Cataluña tiene que haber interlocutores válidos y para eso tiene que haber unas nuevas elecciones autonómicas. El problema es que hay algunos partidos nacionales que están haciendo cálculos sobre cómo van las encuestas en Cataluña y no sobre el futuro de todos los catalanes. Bien. Otro tema que le plantean, ¿no?, es una pregunta pues clara, ¿no?, porque en base a la contundencia que siempre Ciudadanos, ¿no?, porque una cosa sí es cierta, ¿no?, a veces la achacaban que andaba de un lado por el otro, apoyando al PSOE en su momento y apoyando al Partido Popular en otro, ¿no? Pero la cuestión que le plantean es que Ciudadanos tiene gente limpia y valiente, pero no consigue aumentar el número de votos. ¿Cómo resolvemos esto en las próximas elecciones? Lo primero no es cierto, y en Canarias no es cierto. En las últimas elecciones generales, la única comunidad autónoma que subió en número de votos y en porcentaje en todas las islas fue Ciudadanos. Ciudadanos fue la única comunidad autónoma en la que Ciudadanos creció en las últimas elecciones generales, excepto en 2 municipios que en uno se perdió un voto y en otro 2. En el resto de toda Canarias subimos en votos y en porcentaje. Creo que algo se está haciendo, algo se está empezando a ver del trabajo que estamos haciendo. Es cierto que desde fuera de las instituciones es mucho más difícil que desde dentro, todos lo sabemos, pero yo creo que en estos 2 años hemos demostrado que incluso desde fuera del Parlamento de Canarias se pueden hacer muchas cosas, lo cual quiere decir que los que no estaban no han hecho nada porque no han querido, no porque no se haya podido. Así que yo me niego a pensar, y siempre lo he dicho, y si ven las primeras entrevistas que di desde las elecciones autonómicas, lo dije: Ciudadanos no es un partido efervescente como el de Podemos, que sale el gas enseguida y luego va menguando, incluso llega a desaparecer. Ciudadanos es un partido de futuro, es un partido en el cual nosotros le estamos demostrando a los ciudadanos que con trabajo, con seriedad y con rigor vamos a seguir acumulando apoyos porque saben que tenemos las cosas claras. En cuanto a la negociación con el PSOE y con el Partido Popular, que la centralidad política, y si vemos en toda Europa, es eso, es llegar a posiciones comunes y acuerdos. Lamentablemente en España teníamos un bando y otro y ya está, era o de uno o de otro. En España ahora hace falta mano izquierda, hace falta que nos sentemos a negociar, y nosotros lo hemos dicho: si somos indispensables y necesarios para acercar en posiciones de Estado al Partido Socialista y al Partido Popular, lo vamos a hacer.